Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Ya estamos a la par del autor. En cuanto el autor suba Macats, lo subiré en el ojo del cazador. Nota del autor. Después de todos los capítulos y palabras escritas, finalmente llegamos al meollo del asunto, la trama finalmente comienza. De verdad qué noche tan tranquila. Landon contempló la tranquila Beacon Hills, bañada por las luces naranjas de la farola. El niño había salido tarde, salió del hospital cuando se puso el sol alrededor de las 7:30 p.m., y cuando llegó a su auto, notó que no arrancaba. El alquiler del coche incluía un seguro por los llamados daños involuntarios, por lo que Landon no estaba demasiado preocupado por ello. Y aquí estaba, caminando tranquilamente por las calles de Beacon Hills, con las manos en los bolsillos mientras avanzaba lentamente. Landon, aunque estaba realmente relajado, proyectó intencionalmente este comportamiento relajado por la sencilla razón de tranquilizar a la persona que lo había estado siguiendo desde que salió del hospital. Landon inmediatamente sintió una mirada hacia él cuando salió del hospital. El pequeño incidente con su coche no fue causado en modo alguno por mala suerte o casualidad. Solo una persona lo seguía, a unos 30 metros de distancia. Incluso fuera de su alcance aquí, tuvo que extender por la fuerza su perímetro aquí, sintiendo las cosas con mucha menos claridad para seguir de alguna manera sus movimientos. La persona que lo espiaba era muy cuidadosa y discreta, escondiéndose detrás de paredes y otros obstáculos, pero sus sentidos, especialmente su olfato y oído, podían detectarlos. Las orejas de Landon se movieron. El objetivo es tomar North Alley, probablemente llegará a la intersección en menos de 3 minutos, dijo una voz lejana, hablando en voz baja. Perfecto. Es una calle sin casas, esperaremos en el lugar y comenzaremos la aproximación, respondió otra voz, más discordante, ligeramente crepitante, que no pertenecía a nadie físicamente presente. Landon siguió caminando como si nada sucediera, y de repente se detuvo unos 100 metros más lejos cuando su sentido del olfato atrapó algo, un leve olor a sangre que se dirigía hacia él desde una calle a su derecha. Suaki luego detectó una presencia, alguien corrió hacia él, herido. Parecía ser una mujer joven. Estaba vestida de negro con una chaqueta de cuero y, debido a la oscuridad y su ropa oscura, era difícil distinguir dónde estaban las heridas, al menos para la gente normal. La morena, probablemente de unos 20 años, resultó herida en la cadera y en el brazo derecho, que, a juzgar por cómo colgaba, estaba en mal estado. Se desplomó en el suelo al otro lado de la calle, completamente exhausta. Pero lo más interesante fueron las armas que llevaba. El juego de cuchillos sobre ella, Suaki incluso sintiendo algo alrededor de su pierna izquierda, la munición de bala y la funda alrededor de su cintura, y especialmente el enorme arma en su mano izquierda, un águila del desierto plateada. Parecía estar huyendo de algo y Landon tenía una idea de lo que estaba pasando. Suaki extendido sintió algo a unos 31 metros de distancia, estaba borroso y poco claro. Pero en las cosas vagas que sentía podía distinguir varias auras, aparentemente humanas, pero estaba demasiado lejos de él para decir cuántas había. Simplemente sabía que había varios, y con ellos había un aura muy diferente, salvaje, bestial, más fuerte que el aura humana, que Landon reconoció como perteneciente a un hombre lobo. Parecía estar inmovilizado, encarcelado. Pero sintió que el aura era extraña, no en su estado normal, aunque no podía sentir más detalles, era demasiado distante y vaga para estar seguro de su sensación. Lo que sí sintió fue que todas las auras estaban en el mismo lugar, un espacio reducido, un vehículo grande, una especie de camión. Una de las auras humanas arrojó algo al hombre lobo, que lo debilitó y paralizó. Los otros humanos liberaron al hombre lobo de sus cadenas, tomaron el cuerpo debilitado, abrieron las puertas y lo arrojaron al suelo como basura. El camión arrancó, pero sin emitir ningún sonido, lo cual resultó extraño para un vehículo de ese tamaño. El motor y los sistemas internos del camión están insonorizados, Landon se dio cuenta, cuando el camión partió en dirección opuesta sin encender las luces, alejándose de la escena.
Y lo mismo ocurrió con la persona que los seguía desde hacía más de media hora. Inmediatamente comenzaron a retirarse cuando la mujer herida apareció frente a Landon. Desde el olor a sangre, hasta la emergencia de la mujer, hasta el hombre lobo dejado en la calle, hasta la desaparición del camión y finalmente la retirada del nuevo amigo que lo había seguido durante varios kilómetros, todo sucedió en menos de 10 segundos. Y Landon se quedó allí, todavía inmóvil, mirando a la niña herida que había aparecido hace unos momentos. Cualquier pensamiento que tuviera estaba escondido detrás de sus ojos verdes y grises. La joven se puso de pie y vio a Landon al otro lado de la calle. Ella lo miró y, durante una fracción de segundo, algo pasó por sus ojos antes de adoptar una mirada de sorpresa y pánico. «Sal de aquí, es peligroso». Ella gritó presa del pánico, pareciendo genuinamente preocupada por él a pesar de su propia condición. Por supuesto, Aki de Landon le dijo que todo fue un acto. Estaba extremadamente tranquila, un aura de engaño y cálculo que emanaba de ella. Lo único real era su estado, la sangre en su camisa. Estaba realmente herida, incluso de gravedad, y su vida corría peligro sin cuidados básicos inmediatos. «Corre rápido, date prisa, no te quedes aquí, él viene». La niña le gritó, como si estuviera sinceramente preocupada por la seguridad de este joven civil que no tenía idea del peligro que la seguía. Y como para puntuar sus palabras, un aullido resonó en la noche. «Groaar». Resonó un aullido bestial y salvaje, lleno de intensidad feroz. Landon sintió que el hombre lobo había recuperado su fuerza y rumbo, y atraído por la sangre, ahora se dirigía hacia la niña. «No», murmuró la joven. Aún en el suelo, se arrastró hacia atrás lo mejor que pudo y sacó su arma, girándose para mirar hacia el callejón de donde había venido, donde ahora podía ver acercarse al hombre lobo. «Vete rápido, lo deteneré». Le gritó a Landon sin siquiera mirarlo, centrándose en cambio en el hombre que acababa de aparecer en una calle adyacente a unos 20 metros de distancia. De 1,90 metros de altura, con ojos azul helados brillando en la oscuridad, colmillos afilados, barba desaliñada, orejas puntiagudas y garras de 3 a 4 centímetros de largo que reemplazan sus uñas. Estaba sin camisa, vestía jeans rotos, con sangre alrededor de la boca, las manos y el pelo del pecho cubierto de rojo carmesí. Parecía salvaje, incontrolable, sin querer más que desgarrar la carne de la joven. Corrió hacia el joven cazador y ella le disparó con su arma. Un disparo en el brazo y el hombre lobo se detuvo, solo para reanudar su marcha, dando otros 10 pasos. Un segundo disparo falló y la bestia se encontraba ahora a solo 10 metros de ella. Y un tercer disparo alcanzó el hombro derecho, provocando que el híbrido lobo humano aullara de rabia y dolor, antes de fijar su mirada en la niña, llena de promesas de agonía y muerte. Disparó por cuarta vez, pero no salió ninguna bala. Lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo, solo un leve clic mecánico. Cada impacto de bala había dejado grandes agujeros en el hombre lobo. Ella había evitado deliberadamente apuntar a la cabeza o al corazón, o a cualquier área letal, y se aseguró de no golpearle las piernas ni ninguna parte que pudiera incapacitar su movimiento. Solo tenía 3 balas antes de que su cargador se agotara y, por supuesto, un hecho que sabía. El hombre lobo ahora estaba gravemente herido, dada la pérdida de sangre y la gravedad de sus heridas, incluso para un ser sobrenatural. No había duda de que moriría en cuestión de minutos, pero en su locura sanguinaria, siguió avanzando, lenta pero constantemente. El hombre lobo, decidido a destripar a la joven con sus garras, incluso a costa de su propia vida, parece que lo conseguirá. La joven, sin munición de repuesto, ya no podía levantarse. Estaba gravemente herida y exhausta, luciendo desesperada. Retrocedió lo mejor que pudo mientras aún estaba en el suelo. El furioso hombre lobo, incluso en su estado de lesión, acortó la distancia en unos 10 segundos. Estaba a solo unos metros de ella, y parecía que si nadie intervenía, ella sería destrozada viva. Y si ese fuera realmente el caso, si ella realmente muriera en las garras de este monstruo, a pesar del estudio que le habían hecho al joven con habilidades milagrosas nunca antes vistas, si el sujeto que habían perfilado, con su carácter y personalidad, no actuó como se esperaba, el joven cazador no se arrepentiría. Estaba lista para morir por la causa. Groar.
El depredador rugió a su presa, impaciencia y emoción entrelazando su grito. Pero su euforía duró poco. Un joven adolescente apareció de la nada frente a él y, con una sola patada, lo envió a estrellarse contra una pared a pocos metros de distancia. El gran armazón de la bestia se estrelló contra el concreto. Algo brilló en los ojos del cazador, una sensación que rápidamente escondió detrás de una fachada de otras emociones. Landon se giró y vio a la joven en el suelo, mirándolo en estado de shock, lo cual no fue del todo fingido. Estaba genuinamente sorprendida por la velocidad y la fuerza del ser sobrenatural desconocido frente a ella. ¿Será necesario reevaluar el nivel de amenaza del objetivo?, pensó, antes de reenfocarse, expresando pánico. ¿Qué eres?, preguntó, mirándolo con sospecha y miedo. Landon no dijo nada más que arrodillarse a su lado. La joven parecía demasiado asustada para moverse, sus ojos gris verdosos se fijaron en los suyos por un momento antes de que finalmente hablara. «Va a estar bien», habló en voz baja, sonriendo Camly. «No hay más peligro, está bien», Landon continuó, con el tono tranquilo. El cazador lo miró y vaciló, un poco cauteloso, como si decidiera si debía confiar o no en él. Landon continuó sonriendo suavemente, guiándola sutilmente hacia una decisión antes de relajarse, aunque solo sea un poco. Observó el estado de la niña, evaluando cuidadosamente y tocando sus heridas mientras intentaba no lastimarla. Por supuesto, Suaki ya había diagnosticado todas sus heridas con precisión. Se tomó unos segundos para examinar profesionalmente su cuerpo. «Escucha, tu condición es demasiado grave. No sobrevivirás el tiempo suficiente para llegar al hospital o para que llegue una ambulancia», Landon se lo dijo sin rodeos. La niña, por supuesto, conocía su estado exacto. Ella era muy consciente del plan y comprendió que su supervivencia estaba en manos del niño que estaba frente a ella y sus habilidades únicas. Aún así, ella continuó desempeñando su papel. Su rostro recorrió una variedad de emociones antes de decidirse por una expresión determinada. «Si muero, moriré sabiendo que dediqué mi vida a proteger a la humanidad», declaró resueltamente. «Qué actriz tan increíble», Landon pensó con diversión, sin revelar nada exteriormente. Durante unos segundos, Landon no dijo nada. Los dos cerraron los ojos, pero luego el niño rompió la mirada y miró por última vez su cuerpo herido. Landon extendió la palma y apareció su llama azul dorado. La niña no mostró ninguna reacción visible, pero los ojos del cazador parpadearon brevemente con interés al ver el fuego. Landon sintió su sorpresa, anticipación, curiosidad e incluso envidia. «Entonces este es su poder, ¿qué es este fuego? Parece irreal, casi mágico. ¿Es así como curó a toda esa gente?». Su mente se aceleró, tratando de comprender lo que estaba presenciando y conectarlo con lo que había aprendido sobre el tema. Rápidamente recuperó el control de sus emociones, adoptando una expresión de miedo mientras intentaba alejarse lentamente, usando sus brazos. Landon la mantuvo en su lugar con la otra mano. «SHHH», Landon susurró suavemente. «Va a estar bien, no te preocupes», le tranquilizó, con la voz tranquila. Acercó su mano y dejó que su fuego fluyera hacia ella, expandiendo gradualmente su alcance hasta que todo su cuerpo quedó envuelto en las llamas azules y doradas. El cazador entró en pánico brevemente cuando las llamas descendieron sobre ella, pero el sentimiento duró solo un momento antes de que le infundieran el cuerpo. Involuntariamente respiró hondo, como un recién nacido que inhala aire por primera vez. En cuestión de segundos, las llamas la cubrieron por completo y se sintió cada vez más a gusto. Cerró los ojos y se dejó hundir en el sentimiento, envolviéndola una calidez materna. El cazador continuó respirando profundamente, sintiendo que la vida volvía a fluir hacia ella. Fue una sensación indescriptible, uno de los momentos más placenteros de su vida. Su vida, llena de sangre y monstruos, pasó ante sus ojos. Recordó escenas de su infancia, los raros recuerdos felices con su madre antes de que su realidad se convirtiera en una pesadilla. Y a pesar de sí misma, la fría y calculadora cazadora en la que se había convertido tan temprano en su vida, por necesidad de sobrevivir a este mundo, derramó una sola lágrima. Una sola lágrima, una gota que no había aparecido desde el funeral de su madre cuando tenía 9 años, se sintió bien, tranquila e incluso amada, por primera vez en tanto tiempo.
Landon también se sorprendió al ver cómo se desarrollaba esta escena. Después de todo, era la primera vez que curaba a alguien mientras estaba plenamente consciente. Así que esto es lo que sienten los demás cuando entran en contacto con mi fuego. Sus ojos esmeralda se apoderaron del momento. Podía sentir las emociones puras que estaba experimentando la niña e incluso sentía un poco de envidia. Mis llamas no tienen ese efecto en mí, suspiró en voz baja. Continuó observando el estado emocional de la niña por un tiempo más, hasta que finalmente disminuyó. La niña permaneció allí, con los ojos cerrados, todavía inmersa en las sensaciones que se desvanecían a medida que desaparecían las llamas. Después de unos segundos, volvió a la realidad, recuperando el control de sí misma. C hasta Fost. Todo lo que había imaginado antes de recibir esta misión, nada podría haberla preparado para ello. Antes de que pudiera seguir insistiendo en ello, Landon habló. Está hecho. Eres casi nueva, dijo el niño con calma, como si lo que acababa de hacer no hubiera sacudido completamente la visión del mundo de la niña, impregnada de lo sobrenatural desde que tenía 9 años. El cazador se levantó del suelo con facilidad, inspeccionando su cuerpo y su brazo, sin encontrar rastros de herida. Estaba perfectamente bien, todo en el lapso de 2 o 3 minutos. Levantó la cabeza y miró al chico que tenía delante, un adolescente de entre 16 y 18 años, que la observaba con aire informal. ¿Qué eres? Ella murmuró. No, déjame detenerte ahí mismo. Evité que la persona de allí te matara, señala con el pulgar hacia atrás y luego te curé, dijo Landon, mirándola fijamente a los ojos. Ante sus palabras la niña mira su brazo y su pecho, sin creerlo todavía. Te salvé la vida 2 veces, soy yo quien puede hacer las preguntas, dijo Landon con calma y voz serena. Se volvió hacia el hombre lobo que yacía desplomado en el suelo, desplomado contra el hormigón. Todavía estaba vivo, pero no por mucho tiempo. Se volvió hacia el cazador. ¿Es eso un hombre lobo? Preguntó el niño, aunque ya sabía la respuesta. Simplemente quería confirmación. La niña, todavía algo sorprendida, asintió. ¿Por qué estás y eso en este estado? Continuó presionando para obtener respuestas. La cazadora se libró de sus pensamientos y recordó su misión, apegándose al guión. Es parte de los restos de una manada del Valle de Santa Bárbara. La manada se vino abajo debido a conflictos internos tras la muerte del alfa. La mayoría se unió a otras manadas, excepto él, dijo, señalando al hombre lobo detrás de ellos. Después de perder su manada, comenzó a perder la cabeza, atacando al azar a los civiles. Comenzamos a cazarlo y lo rastreamos en los bosques de Beacon Hills. Pero aunque ha caído en la locura, sigue siendo inteligente. Nos tendió una emboscada, continuó, apretando el puño en la última frase. Bajó la cabeza y murmuró. Soy la única que queda. Landon no dijo nada, pareciendo respetar su dolor, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Interesante, todo lo que ha dicho son verdades a medias mezcladas con mentiras. Es difícil decir qué es real y qué es inventado. Podía leer las emociones de la niña con su Aki, pero incluso entonces, era difícil llegar al fondo del asunto. Landon colocó su brazo derecho detrás de su espalda y se acercó a la niña, colocando su otra mano suavemente sobre su hombro. Parecía un gesto reconfortante, pero su atención no estaba en ella. Su mente y enfoque estaban en su mano oculta, donde concentraba toda su voluntad en ese brazo. Se centró en intensificar el fuego, reduciéndolo a una sola llama. Continuó con su silencioso consuelo, mientras la niña, con la cabeza gacha y el cabello cubriendo su rostro, parecía llorar, aunque las lágrimas sin duda eran falsas. Pero los ojos verdes del niño no se centraron en eso. Su energía y atención estaban enteramente dedicadas a la tarea a sus espaldas. Landon sintió que su mente se tensaba, como si un vicio le apretara el cerebro, pero perseveró sin mostrar ningún signo de tensión. Finalmente, abrió la palma de su mano oculta y apareció una fina llama de oro azul, la más alta calidad e intensidad que jamás había producido. La llama cobró vida y comenzó a transformarse. 8 pequeñas patas se formaron a partir de la base de la llama, convirtiéndola en una araña de no más de 12 centímetros de ancho. La araña, hecha de fuego azul, movió su cuerpo, saltó al suelo y se dirigió hacia la pared destrozada donde yacía el hombre lobo moribundo.
Con cada paso, pequeñas partículas de llama azul claro flotaban en el aire y se evaporaban. Rápidamente alcanzó al hombre lobo y se hundió en su pecho, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Historia de la fogata. ¿Qué opinas de la nueva imagen de portada? Acostado en su cama, Landon estaba acostado, con la cabeza apoyada contra la almohada. Tenía la mano levantada, pequeñas llamas azules salían de su dedo extendido, el fuego azul se transformaba en una pequeña mariposa, volaba en el aire y se unía a las otras figuras irreales que deambulaban por la habitación. Un pájaro azul etéreo estaba posado sobre el escritorio, una araña en llamas colgaba del techo sobre una red hecha de un fino hilo de llamas dorado, y una nutria nadaba en el aire, ganando altura antes de sumergirse, saltando acrobáticamente, dejando atrás el animal azul. Finas luces azules doradas que se evaporaron mientras jugaba. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y Landon parecía estar jugando con las llamas en su cama, sin dormir. El niño de cabello castaño rizado estaba tranquilamente en su habitación, que afortunadamente no tenía cámara, y estaba esperando. El pájaro azul saltó del escritorio, extendió sus alas y abrió el pico, chirriando fuerte, pero no salió ningún sonido. Después de todo, era solo una construcción hecha de llamas. La criatura en llamas voló rápidamente hacia Landon, llegando frente a él antes de aterrizar sus garras en llamas en su dedo meñique, estableciéndose en silencio. Los ojos gris verdosos del niño no le prestaron atención. Estaba perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre la noche y centrándose especialmente en la pequeña llamada que recibía en su mente, una conexión que sentía claramente pero que se estaba debilitando cada vez más. Los animales en llamas continuaron deambulando por la habitación, iluminándola con sus colores, ayudados por la lámpara de cabecera. Jugaron otros 10 minutos antes de que los ojos del niño se iluminaran, emergiendo de sus sueños. Sentí que se movía mucho, cambiaba constantemente y finalmente se detuvo hace unos 10 minutos, él sonrió y cerró el puño, y todas las criaturas en llamas se evaporaron. Landon se levantó y abrió la ventana de su habitación, se subió a ella y dobló las piernas. No planeaba tomar el auto. Pensó por un momento en la noche tranquila que se había apoderado de Beacon Hills, cerrando los ojos y sintiendo el aire frío en su rostro, dejándose sumergir durante unos segundos. Abrió los ojos Esmeralda y, con un salto de unos 10 metros, aterrizó silenciosamente en una de las casas lejanas. No perdió el tiempo y se impulsó nuevamente, moviéndose discretamente de un edificio a otro a través de Beacon Hills, acercándose a lo que lo llamaba. Después de 8 minutos de carrera rápida, llegó al borde del bosque 4 veces más rápido de lo que lo habría hecho en coche. Entró sin dudarlo, esta vez continuando su camino por el suelo del bosque, y 5 minutos después llegó a un claro. Frente a él, había un cuerpo tirado en el suelo, rodeado de pequeñas bolsas que emitían un fuerte olor, cebo. Unos minutos más tarde, y habría empezado a ser devorado. Al menos no lo cortaron en pedazos. Landon pensó que podría haber sido mucho peor, pero aún así sintió que los depredadores se acercaban por la zona. Se acercó al cuerpo, un gran cuerpo humano golpeado de heridas. Era el hombre lobo al que había noqueado antes. Parecía que estaba muerto, pero ese no era realmente el caso. Llegó frente al hombre lobo y se agachó, mirando su cuerpo antes de abrir la palma de su mano. El pecho del hombre en el suelo se iluminó con una pequeña luz azul dorada, y una araña hecha de llamas emergió de su pecho. El insecto ahora solo saltaba sobre la mano del niño, hundiéndose en su palma. La única función de la araña era mantener vivo al hombre lobo, justo en el borde. El fuego alimentó el corazón del niño para que latiera una vez por minuto, preservando los órganos de los problemas debidos a la falta de oxígeno. La araña apenas había abandonado su cuerpo cuando Landon sintió con su haki que la vida se le escapaba rápidamente. Landon entró en acción. Sin perder tiempo, el cuerpo del hombre lobo se iluminó de azul y dorado. El daño es demasiado significativo, e incluso si se cura, pensó Landon, intensificó su fuego, aumentando su pureza y calidad. Landon continuó así durante 5 minutos, sin que ningún depredador se atreviera a acercarse a lo que estaba sucediendo aquí. Finalmente se detuvo y suspiró, las llamas se evaporaron y abandonaron el cuerpo del hombre que fue sanado de todas las heridas.
El niño de cabello castaño rizado todavía estaba en cuclillas, observando al hombre acostado frente a él. Él es enorme. Landon pensó que el hombre lobo que acababa de salvar en el último momento era, como mínimo, enorme. A unos 1,95 metros y unos 115 kilos, todo en músculo. Una verdadera bestia, pero eso no es lo que detiene las balas. Landon sonrió ante este pensamiento. El hombre parpadeó, recuperando el sentido. Abrió un poco los ojos, pero todo lo que vio estaba borroso. Intentó sentarse, pero se sintió débil. Y con este dolor de cabeza, sentía como si su cerebro estuviera atravesado por miles de agujas frías. Arg, el hombre nunca se había sentido tan disminuido en su vida. Landon lo miró. No se había dado cuenta antes, pero parecía tener alrededor de 30 años, cabello rubio corto y ojos negros. Quizás debería haber pensado en traer agua y comida, pensó el niño y siguió esperando tranquilamente. El hombre lobo todavía estaba desorientado, pero poco a poco se estaba calmando. Su horrible migraña comenzaba a disminuir y después de 5 minutos abrió completamente los ojos, miró a su alrededor y vio que estaba rodeado de árboles, y también se dio cuenta de que no estaba solo. «Buenas noches, ¿te sientes mejor?», dijo el niño en voz baja. El hombre miró al adolescente en cuclillas junto a él. La voz profunda del hombre respondió, sonando confundida. No es naturalmente hostil. En esta breve interacción, Landon supo de inmediato que había tomado la decisión correcta siguiendo su intuición. ¿Pero dónde estoy?, preguntó el hombre lobo rubio desorientado, que parecía perdido. Ve a Conillos Woods, respondió simplemente Landon. El hombre giró sus grandes hombros y su cuello irrazonablemente musculoso, mirando a su alrededor, sus ojos escaneando los árboles y las rocas, sus orejas captando el zumbido de los avispones y los gruñidos de los animales nocturnos. «Bosquele, ¿qué es? ¿Quién eres?», preguntó el hombre, mirando a través de los ojos de Landon. Landon se quedó paralizado por un segundo. Soy solo un chico», murmuró el adolescente con los ojos verdes, con la mirada oscurecida por un breve momento. Landon rápidamente recuperó la compostura y no le dio tiempo al hombre lobo para continuar. «¿Cómo te llamas?», preguntó Landon. El hombre lobo se tomó un momento para pensar y finalmente respondió. «Sam Vinny», con su voz profunda. Landon miró a este hombre perdido. Vinny, verás, te salvé la vida, por así decirlo, dijo el niño, llamando la atención del enorme hombre lobo. Vinny estaba a punto de hablar, pero Landon continuó. «Y me gustaría escuchar tu historia». El hombre lobo, que presentaba numerosas cicatrices y heridas, en particular una en la mejilla, empezó a repetir todo lo que le había sucedido. Landon le dio un momento, pero siguió instándolo a hablar. «Toda la historia, Vinny. Soy consciente de lo sobrenatural, así que cuéntame todo», insistió el chico. El hombre tembló mientras escuchaba sus palabras, volviéndose para mirar al adolescente y viendo ojos gris verdoso mirando directamente al suyo. El niño vio al hombre lobo, esta bestia humana que tenía la constitución de un titán que tiene las manos temblando levemente con un temblor incontrolable. «Escucha, tómate tu tiempo, tenemos la noche por delante, pero primero dime cuál es tu animal favorito», Landon preguntó en voz baja. Vinny lo miró, sin entender a qué estaba jugando el niño, pero vio en sus ojos que hablaba en serio en su pregunta. «No lo sé, el lobo», Vinny murmuró, volviendo a sus pensamientos sin prestar mucha atención al adolescente. Landon sonrió. «Por supuesto», murmuró el niño, extendiendo la palma de su mano, y apareció su fuego, iluminando el bosque oscuro con un suave tono azul. «Lo que él», comenzó una voz aterrorizada. Landon no prestó atención y continuó con su tarea. Rápidamente, las llamas se transformaron en 2 patas ascendentes y luego en la cabeza de un lobo, como si una bestia etérea emergiera de las palmas del niño. Finalmente, en menos de 2 segundos, apareció un lobo azul resplandeciente. Era diminuto, apenas unos centímetros, pero Landon siguió alimentándolo con sus llamas y en poco tiempo creció hasta los 30 centímetros. Vinny observó todo el proceso. Vio un lobo hecho de llamas azules, mirándolo con ojos dorados, el lobo moviendo sus patas y sentado a su lado como un cachorro compañero. Los ojos negros del hombre lobo miraron extrañamente a este cachorro antes de girarse repentinamente y observar su entorno. «¿Estoy en el limbo?»,
Preguntó el gigante rubio. Landon se quedó paralizado, tomado por sorpresa por lo que decía el hombre lobo. Vinny tomó la reacción del niño como confirmación de sus deducciones. Estoy muerto, ¿verdad? Vinny dijo en tono grave. Al final no pude llegar hasta el final, murmuró suavemente. Miró a su alrededor, sin encontrarlo demasiado diferente. Aunque probablemente aquí siempre sea de noche, pensó el hombre lobo. Landon no vio ningún problema en dejar que el hombre que miraba al cielo continuara en su delirio. Cuéntame tu historia. ¿Cómo terminaste aquí? Vinny bajó la cabeza y algunas emociones cruzaron la mirada. Es complicado, dijo finalmente, casi en un susurro. Landon no dijo nada, solo lo miró. Pasaron los minutos en silencio, los dos hombres sentados uno al lado del otro, acompañados por un cachorro azul brillante. Vinny finalmente volvió a hablar. ¿Sabes qué es la osteogénesis imperfecta? Un suspiro cansado se le escapó de los labios. Una enfermedad también conocida como huesos de vidrio, un trastorno genético caracterizado por huesos frágiles, que los hacen tan quebradizos como el vidrio. Múltiples fracturas esperan casi a diario a quienes padecen esta afección, continuó el hombre rubio en voz baja, apenas susurrando. Nací con este tormento, su voz bajó aún más. No habría sido fácilmente audible si no fuera por su voz profunda. Vinny suspiró, con los hombros caídos a pesar de su estatura absurdamente grande. Miró hacia arriba, mirando al cielo. El destino es una voluntad ciega que toma todo lo que posees, dejándote cara a cara contigo mismo. Vinny continuó mirando al cielo, tomándose un momento de gracia. Y después de unos segundos, sin entrar en detalles, después de una vida de debilidad, frustración impotente y odio hacia el mundo y quienes lo habitan, he vivido muchas pruebas y aventuras. Al final, lo sobrenatural me abrió sus puertas, superé mi tormento, haciéndolo desaparecer para siempre. El enorme hombre lobo reanudó su historia. Me uní a una manada en el Valle de Santa Bárbara, formada por nómadas del mundo, vagabundos, abandonados, una especie de grupo de segunda oportunidad, dijo Vinny riéndose. ¿Sabes? Ver también a otras personas destrozadas, presenciar la desgracia que les sobreviene a los demás, a veces incluso más cruelmente de lo que les ha sucedido a ustedes, es reconfortante. Una luz brilló en sus ojos negros mientras continuaba. Landon permaneció en silencio, observando al hombre con cicatrices mientras continuaba hablando. El ser humano es extraño, pero saber que el destino no solo te apunta a ti, que el mundo busca romper a otros más allá de ti mismo, es a veces justo lo que necesitas para sentirte mejor. El mundo no apunta específicamente a ti. No eres su chivo expiatorio. No eres especial, Vinny dijo en voz baja, sin dejar rastro de amargura. Sí, lo humano es extraño, y te das cuenta de que solo eres parte de los desafortunados del grupo, y es un grupo que te apoya extrañamente, unido por su injusta desgracia. El hombre lobo sonrió, sus labios se curvaron, distorsionando la cicatriz de su mejilla mientras recordaba sus recuerdos. Pero nunca muy lejos, el destino a menudo disfruta destruyendo lo que la voluntad ha construido. Nuestra alfa se enamoró de una mujer, bonita, hermosa, dulce. Una humana no sobrenatural, pero eso no supuso ningún problema para nadie, ni para la alfa ni para la niña. Todo el mundo conocía al menos un mínimo de control dentro del grupo. El rostro de Vinny ahora era firme, su voz más grave, incluso el aire frío de la noche aumentaba la atmósfera repentina. Un humano que no solo vio a la bestia enterrada dentro de nosotros ni el pasado turbulento con el que aprendimos a vivir lo mejor que pudimos. Casi demasiado bueno para ser verdad, y así fue. Curiosamente, Vinny tenía una gran sonrisa. Se volvió hacia Landon, a quien no había mirado desde que empezó a hablar, y continuó su historia. Pero verás, cuando pasas por pruebas más crueles que las anteriores, terminas aprendiendo algo. El destino golpea donde quiere, y no importa nuestros esfuerzos por evitarlo, así que eventualmente aprendes a prepararte para ello. Ninguno de nosotros había bajado la guardia. Él sonrió, aparentemente desafiando el destino para tratar de romperlo. Terminamos entendiendo el juego de la chica. Le advertimos a la alfa sobre ella, pero él ya estaba al tanto. La chica de la que se había enamorado era una cazadora de hombres lobo. Lo había descubierto hace mucho tiempo, e incluso entendió que sus intenciones no eran puras, sino, Vinny dijo que, al no terminar su sentencia, Landon concluyó por él.
Pero se había enamorado, ¿verdad? Los ojos gris verdosos del niño observaron al hombre lobo asentir lentamente con la cabeza. Recuerdo que me miró a los ojos y dijo, el amor es un veneno dulce. Te hace probar el éxtasis antes de quemarte el corazón, una cita de William Shakespeare que me contó, y luego añadió, no importa la falsedad de su afecto, hacía mucho tiempo que mi corazón ardía. Vinny bajó la mirada al suelo, sus ojos seguían al pequeño cachorro del lobo que jugaba silenciosamente a su alrededor. Nos dio la dirección de otro grupo de uno de sus amigos que era marginal como nosotros. Dejó la manada e hizo su elección, el coloso sonrió amargamente. Y como era de esperar, 2 semanas después, lo encontraron muerto, cortado por la mitad en el bosque del valle, cortado en 2 pedazos de cintura para abajo. Entramos en la morgue, recuperamos lo que había que recuperar y le dimos un funeral en el lugar de nuestra manada, enterrándolo en el mismo lugar. Vinny terminó suavemente. Pasaron unos segundos en silencio, mientras los 2 hombres observaban al etéreo cachorro de llama azul tratando sin éxito de trepar a un árbol en la distancia. Los minutos continuaron así hasta que Vinny volvió a hablar. La manada, ahora sin Alfa, se dispuso a irse, y yo los acompañé. La historia debería haber terminado ahí, pero fui a la ciudad a pagar mi deuda con un acreedor en los bajíos de la ciudad, y en el camino de regreso pasé por un almacén donde capté un olor familiar. El cachorrito lobo había abandonado la tarea y ahora perseguía su propia cola, girando sobre sí mismo. Era la mujer, como era de esperar, con su grupo de cazadores. Estaban sentados tranquilamente, riendo, como si celebraran algo, dijo Vinny. Supongo que tenían razón. Después de todo, habían ganado. Empecé a distanciarme del lugar y de los chistes desagradables que hacían los cazadores, pero también salió la cazadora. Ella no me había visto y simplemente salía a contestar una llamada. Vinny sonrió amargamente. Me alejé, pero mis agudos sentidos retomaron la conversación. Fue breve y resumió las felicitaciones de su superior, pero me detuve en seco. El rostro del gigante estaba fijo, sus rasgos congelados en una expresión parecida al mármol. Por la buena razón que su superior le preguntó cómo había ido la prueba, y ella respondió que no la había experimentado como un entrenamiento, sino más bien como unas vacaciones dada la sencillez de la tarea. Vinny continuó impasible. Ya sabes, no la culpo por lo que hizo, dijo Vinny buscando aterrizar. Después de todo, somos enemigos, destinados a matarnos unos a otros, pero la culpo por no vernos como enemigos, sino como entrenamiento y juego. El Goliat de los lobos no mostró más emociones. Si me fuera después de eso, nunca dejaría de correr. Simplemente dijo. Volví al grupo y no le dije a nadie lo que oía. No iba a involucrarlos. Lo que iba a hacer, lo iba a hacer solo, pero no podía simplemente dejar el grupo e irme. Cualquier cosa que les hiciera a los cazadores, fueron crueles y habrían cazado a mi antigua manada por resentimiento. El adolescente escuchó, con el pelo ondulado moviéndose con el viento. Entonces, ¿qué hiciste?, preguntó Landon. Vinny volvió a mirar al cielo y dejó escapar un suspiro. Fingí convertirme en enemigo de mi propia manada. Fingí perder la cordura y ataqué mi manada, hiriendo gravemente a muchos miembros en el proceso, nada que no pudieran curar excepto lo suficiente como para ser imperdonable, rompiendo huesos de algunas mujeres y niños. En la manada, dijo Vinny, su voz se mantuvo constante y mesurada. Luego me adentré más en el valle, en un campamento dirigido por una famosa pandilla en la ciudad que cultivaba cannabis. Maté y desmembré a las 7 personas que estaban allí. Vinny continuó contando con calma su historia, su voz que nunca fluctúa. Fui al almacén y luché lo mejor que pude. Con la ventaja de la sorpresa logré eliminar a 2 cazadores y una cazadora, pero la niña no estaba allí. La habían llamado al jefe y se habían ido el día anterior. Vinny ahora estaba mirando al pequeño cachorro de lobo azul, que descansaba en el suelo, durmiendo cómodamente. Un fino fragmento de luz azul se escapa de su cuerpo dormido. Herido, entré al bosque, pero me alcanzaron y me capturaron, no queriendo matarme así. Tuve algunos destellos, y aquí estoy, finalmente aquí. Los 2 hombres permanecieron allí, sentados en silencio, adormecidos por la suave luz azul. Nota del autor. Trabajé mucho en este texto, dándole una sustancia y emoción reales, y me gustaría tu opinión. ¿Encontraste que este capítulo era un capítulo de relleno?
XXXX. Fin del capítulo y el vídeo. Bye.